Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas las personas. Muchas gracias por estar en este webinar introductorio al curso que vamos a dar de Anatomía Biomecánica Funcional para la práctica de yoga. ¿Sí? Mi nombre es Pablo Bereslaski, soy kinesiólogo. Hace ya 13 años que me recibí. Soy instructor de yoga de la escuela Yoga Arohan, escuela de yoga y filosofía. Confío muchísimo en el yoga, confío muchísimo en la práctica del yoga como una disciplina que nos puede acompañar el resto de nuestras vidas para mantener un cuerpo saludable y para mantener una vida saludable. Y es por eso, por esa confianza que tengo en esta disciplina, que trato de investigarla y mantenerla. Digo trato porque soy un medio investigador serial de las disciplinas corporales. ¿Sí? Me gusta mucho el entrenamiento físico, me gusta mucho la danza, me gusta mucho el agua, me gusta, y en cada cosa, digamos, yo encuentro, en cada disciplina física encuentro un beneficio, un mundo que se abre, que complementa el otro, digamos, pero en sí en el yoga tengo una especial admiración, así que es por eso que lo vamos a abrazar y lo vamos a seguir investigando. Así que bueno, Silvi, ¿querés presentarte vos? Buen día para todos. Mi nombre es Silvia, soy una de las directoras de la escuela Yoga Arohan acá en Berazategui. Y bueno, este año por fin pudimos retomar la propuesta que hace un par de años atrás ya estábamos andando, que era esto de profundizar en la práctica, profundizar a través de lo anatómico. Y bueno, acá de la mano de Pablo estuvimos teniendo esta propuesta que la verdad que cuando lo empezamos a ofrecer los resultados, tanto en quienes tomaron el curso años pasados, esto de ampliar la visión, primero para uno, para evitar las lesiones en la práctica personal. Después lo vimos muy reflejado en cómo cambia la visión como profesor para poder dar una práctica de mayor calidad. Esto de asistir a quienes vienen a la práctica con un saber más profundo y integrador, porque no solamente nos vamos a quedar en la parte anatómica, sino integrarlo con lo espiritual, con lo energético. Entonces es un complemento muy poderoso para quienes practican. Así que por eso también el entusiasmo de retomar con esta especialización en la escuela, poder ofrecerla, y el hecho de que, bueno, a pesar de la pandemia y demás, esto de tener este medio de comunicación va a hacer de que otras personas que no puedan llegar acá a la escuela puedan también recibir esta propuesta a través de este medio. Así que bueno, bienvenidos a todos y gracias, Pablo, por Ustedes, lo Silvi, que vamos a seguir saludos a haciendo. Cris. Estaremos empezando. Sí, eso iba a comentar de que Cristian es mi compañero y lector también de la escuela. Hoy no va a estar presente, pero ya lo veremos en alguno de las presentaciones. Bueno, fantástico. Bueno, retomo un poquito entonces la charla como la empecé previo de que se una toda la gente, que la visión anatómica que vamos a tratar de brindar es una anatomía que sea funcional a la práctica de yoga. ¿Sí? Una anatomía donde no nos volvamos locos ni locas con el detalle de la estructura anatómica, ¿se entiende? Porque no tiene verdadero sentido para el practicante conocer
el detalle profundo de el fascículo superior izquierdo posterolateral del músculo iliopectíneo. ¿Viste? No te sirve, no somos cirujanos que vamos a abrir el cuerpo y ese fascículo lo vamos a tener que correr de 1 centímetro para el otro para que la cadera se estabilice. ¿Sí? A mí lo que me va a interesar es que ustedes entiendan el concepto de la anatomía funcional, cómo es que el cuerpo funciona, ¿sí? Y si ciertas conexiones intermusculares, eso quiere decir entre los músculos, que según cómo esté dispuesta la postura corporal, va a tener influencia en el movimiento, ya sea para limitar el movimiento, ya sea para ampliarlo en magnitud, es decir, en cantidad de movimiento, ¿sí? O ampliarlo en calidad de movimiento, ¿sí? Un ejercicio muy, muy sencillo. Yo abro el brazo, ¿verdad? Lo abro. Abro el hombro, una abducción de hombro. Yo no puedo hacer más que esto hasta acá. Ahora, si yo roto externamente, se libera mi brazo y puedo completar la abducción. ¿Se entiende? Entonces, eso es funcional. Entonces yo te voy a decir, bueno, chicos, cuando hacemos Urdhva Hastasana, el de acá, bueno, naturalmente vos vas a tener que rotar externamente el hombro para abrir. ¿Se entiende? Entonces, o vas a tener que desplegar el tórax para poder completar el máximo de apertura de los brazos. ¿Sí? Entonces, después, ¿cuáles son los músculos? Lo vamos a estudiar, lo vamos a saber, pero no en detalle cada músculo, porque verdaderamente no serían los objetivos de esta formación. Pero bueno, es como para que ahora espero que con la presentación que voy a dar les quede bien claro este tipo de conceptos. Dale, voy a empezar a compartir la presentación. Denme un segundito. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, sí. Dale, gracias, Juli. Bueno. Déjeme un segundo que me acomode. Ping. Ahí está. Bueno, por favor, participen, ¿eh? Bueno, este es el curso de Anatomía y Biomecánica aplicada a la enseñanza del yoga en su webinar introductorio, ¿sí? Que les va a servir también para ampliar los conocimientos iniciales para el curso. Y este es un curso de asanas básicas, ¿sí? ¿Por qué asanas básicas? Porque ya lo dijo Iyengar, ¿sí? Las posturas básicas se repiten una y otra vez, porque componen las bases del conocimiento, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de entender por qué componen las bases del movimiento y por qué yo le doy tanta importancia a las posturas básicas, que estén bien realizadas para poder armar unos cimientos bien sólidos para que después la práctica pueda ir avanzando, ¿sí? Bueno, gracias a Yoga Rohan, entonces a Sil y a Cris, que siempre me dan la oportunidad de compartir esto. Bueno, vamos con la introducción.
Esta frase a mí me encantó, hablando de lo que es el desarrollo espiritual, ¿no? Que dice, el cuerpo es el arco, el asana la flecha y el objetivo el alma. Esto está en los Yoga Sutras de Patanjali. Y es muy interesante porque, en definitiva, digamos, el objetivo máximo del yoga es la evolución y el desarrollo espiritual. Eso lo sabemos todos. Es el bienestar de la persona y de la comunidad. Y es a través del cuerpo que nosotros buscamos ese objetivo. Por eso el asana lo que te va a permitir es poner un marco y un contexto a tu cuerpo para que se pueda el espíritu conectar con la fuente, ¿sí? La contemplación en el asana es el momento donde uno se puede nutrir de esa inmensidad que es lo espiritual. Por eso es importante cada postura y es importante cada momento en la postura. Bueno, vamos a la importancia de las bases, ¿sí? Acá empezó. Miren esto de kinesiólogo, de estudiar de algunos artículos científicos. A mí me fascinó esto que se los voy a leer un segundo, ¿no? Hay un investigador que, estudiando el tejido conectivo, que es lo que le da la estructura a la musculatura, en realidad le da la estructura a todo el cuerpo, pero imagínate que es como una red interna que tiene el músculo, que es la parte fuerte, la parte que no se contrae, es la parte que le da la forma al músculo, ¿sí? Hay un tejido que le da la forma, que es el tejido conectivo, y después está el tejido contráctil, que es el que se contrae, ¿no? Entonces dice Frenchy utilizó microscopía electrónica para estudiar los cambios en la organización de las fibras de colágeno cuando los tejidos están sometidos a estrés, ¿sí? Y demostró que las fibrillas bien ordenadas se desorganizan bajo estrés, interfiriendo así con un movimiento de deslizamiento ordenado. ¿Está bien? Vamos con esta parte. Se los traduzco a mundo normal, yógico o deportivo. Si vos haces un mal movimiento, ¿sí?, que estrese los tejidos de tu cuerpo, imagínate una persona que hace la flexión de rodilla mal o que coloca mal virabhadrasanas y la rodilla no está bien alineada con el tobillo, ¿sí? O imagínate que en los gatos, gato contento, gato enojado, la posición de las manos no es la correcta. Bueno, toda mala ejecución de movimiento, mala postura, lo que va a hacer es va a estar estresando a este tejido colágeno, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es interferir con el deslizamiento que se da naturalmente entre los músculos para generar el movimiento. ¿Correcto? Entonces, Grakovetsky, que es otro investigador, ofrece los siguientes pensamientos. Dice, el resultado de las técnicas de liberación miofacial puede reducir la cantidad de desorganización, ¿sí?, dentro de las fibrillas de colágeno y permiten un movimiento más libre. Esto tiene que ver con algunos ejercicios que nosotros vamos a ver en el curso para liberar algunos músculos, ¿sí? Algunas técnicas miofaciales que vamos a hacer con pelotitas, con algún ladrillo, con algún flota-flota, para que cuando nosotros detectemos que hay alguna limitación en el movimiento, podamos liberarlo desde este tipo de técnicas. En este caso, Grakovetsky hablaba de técnicas de liberación miofacial manual, que yo no las voy a enseñar porque esas son de los kinesiólogos, pero sí con pelotitas y cosas. Pero lo más importante para mí fue esta última parte. Fíjense
la reflexión que hace este señor, con esta mentalidad científica que tienen, que es como que la ciencia lo es todo, ¿viste? Bueno, dice, también es muy humillante darse cuenta de que cientos, si no hace miles de años, por pura observación, ensayo y error, las personas pudieron identificar un conjunto de movimientos y ejercicios beneficiosos, por ejemplo, lo que se denomina yoga. Entonces, fíjense cómo hay parte de la ciencia que reconoce que la disciplina que nosotros practicamos tiene unos beneficios, inclusive, dice, lo humillante que es darse cuenta que hay gente que se movió toda la vida y ya entiende esto sin tener que meterse a ver en un microscopio cómo se deslizan las fibras de un músculo, o sea, lo micro y lo macro. ¿Qué opina ahí la gente sobre este comentario? Ayúdenme que si no hablo mucho. Pablo, hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, mi nombre es Blanca. Yo creo que, digamos, una herramienta súper importante que se utiliza muchísimo en yoga para relajar los músculos es la respiración. Entonces, cuán importante es la utilización de la respiración al momento de realizar el ejercicio, justamente para que los músculos se relajen y vayan cediendo y, digamos, podamos llevar a cabo de forma correcta el ejercicio y sin lastimarnos. Sí, eso es una base de la práctica, que ahora lo vamos a ver. Pero sin embargo, hay cosas que vos con la respiración no vas a poder llegar. Si vos tenés una estructura intramuscular, de alguna forma congestionada por la retracción de la fibra de colágeno, ¿sí? Que de alguna forma te hace un nudo en el músculo, o por ejemplo te atrapa un nervio en el canal de deslizamiento del nervio, por más que vos respires lo que respires, no lo vas a lograr soltar. ¿Se entiende? La respiración nos va a ayudar a generar un tono muscular permeable para la práctica. Además de otras cosas que ahora vamos a ver, no me quiero auto-spoilear, ¿sí? Pero sí, naturalmente. Y hay que ver justamente estos científicos que miran muy, muy adentro qué estructura están mirando, si están estudiando una estructura muerta, si están estudiando una estructura viva, si le están pidiendo a la persona cuando la estudian que respire o que haga apnea. O sea, la ciencia saca conclusiones muy definitivas de estudios que son muy acotados a la realidad. La práctica del yoga nos pone en un contexto mucho más normal que un investigador viendo un microscopio. Sin embargo, nosotros usamos las conclusiones que sacan ellos para poder, perdón, para poder afinar ciertas técnicas, cierta elección de ejercicios, cierta elección de cómo tocar, de cómo sí acomodar. Le agradecemos a la ciencia, lógicamente, pero también nosotros tenemos un arma muy importante, un recurso más que un arma, muy importante para generar salud. ¿Sí? Bien, muchas gracias. A ver si estoy bien ahí. No. Ahí está. Bueno. Vamos a las bases. ¿Cuáles son las bases para mí? A ver. Fundamentos básicos para una práctica saludable. Y seguimos bueno, los fundamentos para mí, para una práctica saludable, son tener apoyos y base de sustentación consciente, sólida, bien adecuada
al asana que nosotros estamos eligiendo y a la persona que está realizando el asana. Por supuesto, tener libertad de movimiento, ¿sí? Con lo que todo eso significa, ahora lo vamos a ver. Tener dominio del complejo lumbopélvico, ¿sí? Que sería lumboabdominopélvico, o sea, todo lo que es la zona del periné, de la pelvis, del abdomen bajo, de la columna lumbar, o sea, esa zona de tu cuerpo es fundamental para que vos tengas una práctica saludable, ¿sí? Y por supuesto, la conciencia de la globalidad y la unidad corporal. Conciencia, o sea, estar consciente de eso, no de decir que somos una unidad, sino de experimentar la unidad corporal en cada asana, ¿sí? Y a mí me gusta mucho esto. Fíjense, la Asociación Americana de Cirujanos Ortopédicos, o sea, los traumatólogos de Estados Unidos, esta es la asociación más importante de Estados Unidos de traumatología. El doctor Quevedo, el doctor Calafell y el doctor Cantero, que son los 3 traumatólogos con los que trabajo hace más de 12 años, todos los años van a Estados Unidos al Congreso de la AOS. ¿Sí? En un artículo dice esto: las recompensas de la práctica del yoga básico, fíjese, básico, lo subrayan, superan los riesgos potenciales de lesión, siempre y cuando se tomen los recaudos necesarios y se practiquen los ejercicios en forma moderada, de acuerdo a la flexibilidad individual de cada uno. O sea, el yoga está instalado en el mundo como una herramienta para el bienestar corporal. Bien, vamos a hablar de los apoyos y base de sustentación. Bueno, la base de sustentación, ¿sí?, es la superficie, ¿sí?, que forman nuestros apoyos, ¿sí? Por supuesto, varía esta superficie. Si yo junto los pies bien juntitos, tengo una base de sustentación pequeña. Si yo los separo, tengo una base de sustentación amplia. Si yo pongo un pie adelante del otro, mi base de sustentación será larga, pero delgada, ¿sí? O sea, según como yo disponga los apoyos, voy a tener una base de sustentación u otra. Por ejemplo, en Virkasana, el árbol, que yo tengo un solo pie apoyado en el suelo, tengo una base de sustentación monopodal, es decir, de un solo pie, bastante reducida. Bien, ¿y para qué me sirve la base de sustentación? Y porque siempre que nuestro centro de gravedad esté sobre la base de sustentación, aquí está con este punto negro marcado, fíjense, expresa esta línea, la vertical de la gravedad, ¿sí? Tiene que caer, la línea de la gravedad tiene que caer dentro de la base de sustentación para que el cuerpo esté en equilibrio, ¿sí? En equilibrio estático. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros caminamos, para marchar hacia adelante, nosotros levantamos un pie, ¿sí? Y en la fase de despegue y de balanceo del pie, es decir, cuando no está tocando, el centro de gravedad se va a desplazar fuera de la base de sustentación, justamente para que nosotros nos desequilibremos hacia adelante y nosotros podamos avanzar naturalmente por reflejo. El pie, si empiezo con el derecho a caminar, el pie derecho cuando contacte con el suelo formará una base de sustentación amplia donde nuevamente el centro de gravedad caiga dentro de la base de sustentación hasta que se levante el pie y pase, ¿no? O sea, lo que les quiero explicar es que depende de la base de sustentación y su relación con el centro de gravedad, el equilibrio del cuerpo.
¿sí? Y el tema de los apoyos es fundamental por dos cosas. Primero, porque la intención del apoyo, para mí, y para la bibliografía que yo manejo, siempre tiene que estar presente. Siempre tiene que estar presente la intención de proyectar energía hacia el suelo, ¿sí? Con las piernas o con las manos o con los codos en una postura invertida, ¿sí? Entonces, es muy importante que durante la práctica del asana no se pierda esa intención de presionar el suelo, ¿sí? Después en la práctica lo vamos a trabajar y ustedes van a poder verdaderamente notar las sensaciones, que significa no estar en contacto con el suelo consciente y voluntariamente, porque nosotros podemos estar apoyados, pero que no esté pasando nada, ¿sí? Y sí proyectar energía hacia el suelo. Entonces, la estabilidad es totalmente otra y la protección por la activación muscular también es otra, ¿sí? Cómo el cuerpo se protege presionando hacia el suelo. Y otra cosa es la calidad del apoyo. ¿Qué quiere decir la calidad del apoyo? Que es dónde estamos nosotros apoyando en el suelo. Si estamos apoyando sobre el borde, el arco, como en esta figura de la izquierda. ¿Qué pasó? Algunos se vio identificado. Ah, algunos se ven identificados con el pie poco empanada. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros activamos el apoyo del lado interno del pie, naturalmente la cadena miofacial, ¿sí?, que se va a activar es la anterointerna de miembros inferiores, que está asociada con meter la rodilla para adentro, la rotación interna de cadera, sacar cola. ¿Se entiende? Entonces, hay que ver si yo tengo que dejar a mi alumne realizar este tipo de apoyo. Porque tal vez si yo al señor Sergio, perdón que te use Sergio de ejemplo, si yo al señor Sergio le dejo trabajar este apoyo, por ejemplo, para que pueda hacer un Virabhadrasana 2, un Guerrero 2, ¿sí? Y no le propongo el apoyo, como se ve aquí, en la parte externa, ¿sí?, donde el tobillo, digamos, se abre por fuera, ¿sí?, y naturalmente se forma el arco y la activación muscular es totalmente otra. Tal vez yo le estoy dejando hacer una postura a Sergio, pero que la base de la postura está totalmente errada, porque está activando toda una musculatura que no corresponde, se está incrementando el pie plano, el arco vencido, depende del grado que tenga de incontinencia del arco, ¿sí? Pero él se va tranquilo porque, claro, seguramente va a generar más apertura, más apertura de cadera de la pierna que quede por detrás, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde yo quiero de alguna forma transmitir mi conocimiento y decirle, bueno, a los profes, elijan cómo van a guiar a sus alumnos
para poder llegar a un buen camino. Manejando también la ansiedad, ¿no? Fíjense, cuando se activa el apoyo supinador, digamos, sobre el borde externo del pie, se activa la cadena lateral de la musculatura del miembro inferior, ¿sí? Que son los peroneos laterales, el tensor de la fascia lata, el cuádriceps en su parte externa, y está muy vinculada con el glúteo, y el glúteo tiene vínculos directos con el hombro contralateral a través de la fascia toracolumbar, ¿sí? Pero también con el brazo del mismo lado. Entonces vos después te vas dando cuenta, a través de la fisiología corporal, cómo podés integrar tal vez un déficit, ¿sí? Porque vos tal vez, el señor Sergio no va a empezar a apoyar bien, si es que no lo hace, yo no conozco, nunca lo vi practicar, y tal vez no te abre tanto, no te baja tanto la cadera en Virabhadrasana, pero te acomoda mejor la cintura y te libera mejor los hombros. Entonces vos podés empezar a estructurar su progresión desde este lugar. Son pensamientos. Muy bien. Vayamos a hablar de libertad de movimiento. Bueno, esto es un mundo, gente, ¿eh? El movimiento seco, digamos, no estamos hablando de la emoción y el movimiento, porque tenemos que entender que nosotros nos movemos primero cuando somos recién nacidos por reflejo. Ese es el primer, digamos, gran instrumento que tenemos para sobrevivir, los reflejos. La mamá nos pone la teta en la boca o la mamadera en la boca, lo que sea que nos toque, y por reflejo de succión ya empezamos a alimentarnos. Y así con el movimiento de los ojos, y después con el movimiento de la nuca, y después con las rotaciones para un lado y para el otro, los rolidos, bueno, y demás. Pero en sí el movimiento tiene dos grandes componentes. ¿Sí? Que uno es la movilidad y otro es la estabilidad. Porque el movimiento tiene que tener un sentido. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué no es movimiento? ¿Qué sé yo? Un ataque de epilepsia. Eso no es movimiento. ¿Se entiende? Eso es una descarga eléctrica del cerebro que genera contracciones caóticas para un lado y para el otro de una pobre persona que está sufriendo un ataque epiléptico, pero no tiene significado, no tiene significante, no tiene intención. Cuando vos te movés con una intención para llevar a cabo algo, para cumplir un deseo te movés. Un deseo, una necesidad. Entonces, como si fuese la bandera que tiene un mástil y la bandera flamea, el movimiento necesita de la estabilidad y de la movilidad. ¿Sí? Vamos a ver la estabilidad, de qué se trata. Tenemos dos tipos de estabilidad. ¿Sí? La estabilidad global, o sea, la coordinación general del cuerpo, o sea, ver un cuerpo estable, y vos ves, mirá qué estable que está, pero esa estabilidad general, esa estabilidad global, está de alguna forma sostenida por la estabilidad articular. ¿Sí? Vamos a estudiar un poquito la estabilidad articular. Fíjense esta rodilla, ¿sí? Con todas sus estructuras articulares, ¿sí? Los meniscos, ¿sí? Que son como unos colchoncitos que aumentan la superficie de contacto entre el cartílago del fémur, de los cóndilos femorales, ¿sí? Tenemos los ligamentos, el ligamento lateral externo, el ligamento lateral interno, ¿sí?
tenemos los tendones, el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano, el tendón del cuádriceps arriba, bueno, tenemos la rótula, es decir, la articulación está formada por ligamentos, por cartílagos y por músculos pequeñitos, que en este caso no se ven, que son los músculos que están muy cerca de la articulación, que son los que hacen el microajuste de la articulación durante el movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la estabilidad articular? Justamente es eso, es la capacidad de mantener las superficies articulares durante todo el recorrido del movimiento dentro de los límites saludables. Y, digamos, cualquier articulación tiene dos tipos de estabilizadores, lo que le decía recién. Los estabilizadores activos son los músculos pequeñitos de las ven los tendones y los músculos que pasan cerca de la articulación, ¿sí? Como acá el peroneo lateral corto, el peroneo lateral largo, ¿sí? El tibial anterior, que es este que está aquí, ¿sí? Los músculos extensores de los dedos, ¿sí? Todos esos músculos que están cerca de las articulaciones lo que hacen es posicionar la articulación de forma refleja, esto es muy importante, de forma refleja, para que durante el movimiento las diferentes posiciones del tobillo sean normales, estables, ¿sí? Que no haya saltos en la articulación, o sea que sea coordinado todo el movimiento durante cualquier postura o cualquier movimiento en sí, ¿no? Entonces los estabilizadores activos son los músculos. Bien. Y después, lo que vimos antes son los... Uy, ¿qué pasó acá? Acá. Son los estabilizadores pasivos, que son los ligamentos, las articulaciones, perdón, los ligamentos, los cartílagos que también estabilizan, y ciertas eminencias y superficies óseas. Es decir, la forma de la articulación ya te da la estabilidad. Por ejemplo, denme un segundito, ahora vengo. Me olvidé una cosa. Acá tengo la pelvis, ¿sí? Y fíjense el acetábulo de la cadera, que es donde entra la cabeza del fémur, ya de por sí le brinda una estabilidad a la cadera, por cómo es la anatomía. ¿Se entiende? Que no es la anatomía del hombro, ¿sí? Que es mucho más inestable. Entonces, estos son estabilizadores pasivos de una articulación. Ahora, después les voy a decir para qué nos sirve entender esto, ¿no? Y después, la estabilidad corporal global ya es otro tema, ¿sí? Es un tema que tiene que ver con varias cosas. Primero, con el sistema visual del equilibrio, ¿sí? Es decir, con la parte neurológica de la cabeza, que es la que se posiciona en el espacio para nosotros tener dimensión del exterior, del medio, ¿sí? Y con lo corporal. ¿Qué es lo corporal? Es lo que nosotros decimos la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Es la sensación del propio cuerpo, ¿sí? Y esa sensación del propio cuerpo es una información que viene desde las estructuras corporales al sistema nervioso central, al cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy en día sabemos que los ligamentos, fundamentalmente,
informan sobre la posición de la articulación, pero la información general del cuerpo, de cómo se mueve, hoy en día sabemos que es a través de la fascia, que no sé si ustedes escucharon hablar, pero la fascia es un órgano que envuelve todas las estructuras del cuerpo. En el curso vamos a tener una charla especial de fascia, porque es fundamental para entender el yoga, el movimiento en general, ¿sí? Pero para ser claros, cuando ustedes cortan un pedazo de carne, ven una parte roja, que es el tejido muscular, y ven una parte blanca, eso es la fascia. En definitiva, es lo que le da la forma al músculo, lo que une las diferentes partes de un mismo músculo para formar un músculo, y es lo que une un músculo con los otros músculos. Pero además envuelve todos los órganos, envuelve cada una de las células, y ahí esta fascia está ricamente inervada y le da la posibilidad al sistema nervioso, ¿saben de qué? La fascia es como un simplificador de la información propioceptiva. O sea, cada órgano microscópico que informa sobre la sensación, la fascia agarra toda esa información, le da un sentido y se la informa al sistema nervioso central, se la simplifica. Y fíjense acá, el último detalle que yo pongo para la estabilidad corporal es la respiración. Lo que hablaba la compañera antes, que hizo ese comentario, ¿no? Creo que fue Blanca, ¿no? La respiración es fundamental para la estabilidad. Desde lo emocional es fundamental para la estabilidad, porque cualquier postura, técnica o situación en la que a vos te saque el aire, tu sistema emocional más primitivo lo va a interpretar como peligroso. Porque nosotros, si no respiramos, nos morimos. Es una hegemonía la respiración. Entonces, para que vos puedas progresar en cualquier postura, tenés que respirar naturalmente, porque emocionalmente lo va a aceptar tu cuerpo. Y después lo vamos a ver a nivel articular y muscular, porque también la estabilidad es muy importante en la estabilidad, porque básicamente es un estabilizador activo de la columna lumbar, ¿sí? Y del abdomen, por la posición que ocupa el diafragma. Pero bueno, seguimos adelante. ¿Hay alguna pregunta? Yo no veo a toda la gente porque se me hace imposible. Pero pregunten, ¿eh? No sean malos. Malas. Ahí lo veo a Ivo. Un crack. ¿Qué haces, Ivo? Todo bien. Todo Llegué bien. un poquito tarde, pero ahí. Bueno, los que les puedo pedir ahora, si quieren, me hacen un favor a cada uno de ustedes, en el chat, pongan su mail. Así nosotros después le podemos mandar toda la información del curso. Le mandamos el programa, lo que vamos a ver, ¿sí? Yo después lo recopilo todo y ya lo hacemos. Y bueno, seguimos con el tema de la movilidad. La movilidad, digamos, es la cantidad y la calidad de movimiento que se genera en una articulación o en un conjunto de articulaciones. Estamos hablando, por supuesto, de la movilidad articular. Y fíjense en Parvottanasana, vamos a usar de ejemplo lo que es el tobillo. Fíjense, el tobillo derecho de este practicante está en flexión plantar, ¿sí? Y el tobillo izquierdo está en flexión dorsal, ¿sí? O algunos le dicen flex a esto y a otros extensión, pero naturalmente esta postura nos invita a trabajar en forma antagónica las dos flexiones de tobillo, ¿sí? Ahora, si él no tuviera la capacidad de hacer esta punta, tendría
que acercar el tobillo, digamos, hacia atrás, deslizarlo hacia atrás, para tener menor apertura. Es decir, que la movilidad del tobillo me condiciona la movilidad de la cadera. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo me pasaría con este tobillo de atrás. Por eso les digo que la movilidad articular es la cantidad y calidad de movimiento que tiene una articulación y cómo se vincula con las otras articulaciones. Pero a mí lo que me interesa muchísimo, porque les va a dar a ustedes muchísimas herramientas, es que ustedes puedan de alguna forma interpretar dónde están los límites de la movilidad de sus alumnos. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de topes, o sea, de límites de movimiento. ¿Sí? Los primeros, la primera limitación de movimiento generalmente, ¿sí?, es la muscular, que es la de contractura, la de acortamiento, o la de espasmo, que no es lo mismo, ¿sí?, la contractura que el espasmo. Cualquier cosa, abren el micrófono y preguntan. Después podemos tener otro tope blando, lo facial, lo tendinoso, es decir, tener tendones cortos. Y por ejemplo, de nuevo, volvemos a Parvottanasana, ¿sí? Si yo tuviese un tendón de Aquiles muy corto, tengo dos chances: hacer trampita y abrir mucho el pie, y por ende no solicitar tanto los tejidos de la parte posterior, o de nuevo volver a cerrar un poco las piernas y disminuir la flexión dorsal de este tobillo. Oh, acá se me dibujó algo ahí, no sé por qué. ¿Fui yo? ¿Qué es eso? Perdón, fui yo. Ah. Quería apretar algo. ¿Qué querías hacer, Silvi? Decime. Hice lío, perdón. ¿Cómo vuelvo atrás? Y seguramente tenés, claro, una flechita para atrás. Bueno, yo sigo, no pasa nada. Después tenemos los límites duros. ¿Sí? Tenemos los límites duros. El límite duro es el que vos a tu alumno lo tratás de mover y sentís un tope, pero tac, tac. Eso puede ser un óseo o un articular. Y ahí no tenés que ir más, porque lo vas a lastimar. ¿Se entiende? Por ejemplo, si ustedes hacen esto, eso es un tope duro. Si quieren elevar el hombro en rotación interna, van a sentir molestia y van a sentir que no va más. Y no va más no por el estiramiento de las estructuras de la axila de acá abajo, sino que no va más porque tenés hueso chocando contra hueso. Entonces guarda con esos límites, porque no lo empujes más a tu alumno, porque lo vas a lastimar. Y después este límite de movimiento es muy interesante, porque acá sí se puede ganar muchísimo, que es el límite de movimiento global o general, ¿sí? Que no tiene que ver con los acortamientos musculares generales, ¿sí? Que tiene que ver con los acortamientos miofaciales generales, pero también tiene que ver con la falta de coordinación. Es decir, yo le digo muchas veces a algunos pacientes o alumnos que yo veo que les da el tejido muscular para moverse, pero no se pueden mover. Entonces yo le digo, vos acá no tenés un problema de acortamiento, vos no sabés cómo moverte. Entonces, al no tener la coordinación, el límite de movimiento se expresa antes de lo que debería. Ahí es donde el profe de yoga tiene mucho por entender y por de alguna forma conseguir resultados, digamos, jugársela para ir por ahí.
¿Sí? Bien. A ver. Bueno, Silvia, ahora sí, fíjate si lo puedes sacar eso. Me quedó la raya. Creo que tiene que ir arriba, Sí. donde dice, usted está viendo la pantalla de ver esquina, dice ver opciones, anotar, yo calculo que ahí hizo las líneas, y hay una opción que dice deshacer. Ah, ¿escuchaste, Silvi? Yo apreté el cosito como para, el bolígrafo para escribir, y hay una parte que quise borrar, pero no lo quiero apretar porque voy a seguir haciendo lío. ¿Y el de deshacer, lo viste? No. En ver Arriba me opciones, decís. anotar, Te dice sigo apretando. borrador, formato y deshacer. Es que estoy con el celular y la verdad yo tecnológicamente Ah. soy un desastre. ¿Vos no lo podés sacar? Porque como yo pude ingresar, capaz que podés hacerlo vos. No, ahí estoy intentando borrar, pero no puedo. A ver si yo lo puedo borrar desde acá. Perdón. Denme un segundo. No. Bueno, ya fue. Vamos así. Seguimos ¿Y si salí y entonces volver a entrar? Capaz. Ahí se borró uno, ¿no? Uno se borró, sí. Sí. Ahí está, se borró el otro. Está, sí. Dame uno más. Ahí está, genial. Ahí está, bien. Perdón. No pasa nada. Gracias, Ivo. Bueno, bien. Entonces, les decía que otra de las claves para mí en la práctica saludable es el dominio del complejo lumbopélvico. ¿Sí? Fíjense, en esta postura, esta pinza hacia adelante, sentados, ¿sí? Como la pelvis podría estar bloqueada por la tensión isquiotibial, ¿sí? Y al no poder colocar en esta lordosis sutil, lógicamente, generar sufrimiento en la parte discal y en la parte de las estructuras posteriores. Fíjense de acá en Dandasana cómo el empuje de las manos a través de la tensión de los tríceps y su activación con los romboides para juntar las escápulas me permite a mí colocar la columna lumbar y que esté en una posición fisiológica, ¿sí? Y además de descargada por el interesantísimo empuje que generan las manos. Fíjese acá, en este medio puente, cómo la activación de los glúteos me extienden las caderas, pero al mismo tiempo me permiten formar la curvatura lumbar. Fíjense aquí en Trikonasana, cómo la inclinación de la inclinación de la columna lumbar se da gracias a una buena inclinación de la pelvis, ya que aquí hay muchos errores de ejecución y por no contener el glúteo del lado de la pierna que está adelante, la pelvis rota, se apunta de alguna forma hacia la pierna delantera y esto en vez de transformarse en una inclinación lateral se transforma en una flexión de la columna. ¿Sí? Entonces, todas estas variantes, fíjense aquí en Bhujangasana, ¿no? ¿Sí? En la cobra, cómo de nuevo necesitamos tener una pelvis estable sobre el suelo para que la masa abdominal se estire bien, ¿sí? Y no aumente la presión sobre el abdomen, ¿sí? Y por ende sobre la columna. Entonces yo al tener un abdominal largo y flexible, puedo colocar bien la cintura sin comprometer la parte más baja, la sacrolumbar, la última parte de la columna que sufre muchísimo en estas posturas si no tenemos la libertad de movimiento adecuada.
Acá, naturalmente, a mis alumnos principiantes les voy a pedir que lleve las manos hacia adelante. ¿Sí? Para que desplace para que disminuya la extensión del tronco. Y fíjense acá en esta rotación, de nuevo, cómo la posición de la rotación y la posición de la cadera me permite activar la elongación bien de la parte oblicua y de la columna lumbar. ¿Sí? Digamos, por eso las posturas básicas, en estas posturas básicas les estoy mostrando flexión de columna, proyección de la columna, extensión de la columna a través de la extensión de la cadera, inclinación lateral de la columna lumbar, o sea, estoy hablando del complejo lumbopélvico, ¿sí? Extensión del complejo lumbopélvico y rotación del complejo lumbopélvico, ¿sí? Y bueno, acá en el complejo lumbopélvico también tenemos muy en cuenta lo que es la activación del periné, ¿no? ¿Qué opinan en general de la activación del periné para la práctica? A ver la gente ahí, los sadhakas. Tírenme algo, por favor. ¿Trabajan activando el periné en las posturas de yoga? Te da como contención. El corazón de su mamá. Ya. ¿Cómo? Hay un audio ahí medio... Sí, un niño. Ay, 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 un besito. Ay, ay, ay. Hago una reacción en general, digo, más que interesante, me estoy dando cuenta de la cantidad de músculos que trabajo en todas las posturas y también de algunos, claro, digamos, conociendo bien la biomecánica, te das cuenta mejor de algunas indicaciones que recibo en las prácticas, ¿no? Decir, bueno, y también los efectos en el equilibrio corporal o... ¿Qué pasa? Sí, sí, está, muy interesante, la verdad. Qué hincha pelota que sos, Lady. Hay un audio. Tenemos ahí una persona que está con el micrófono abierto, que está en estas cosas de la vida que todos tenemos. Pero, ahí fíjate si podés mutearlo vos, Pablo. sí, pero no sé quién es, a ver, porque no todos están con el... Ahí está, ahí se silenció. Ahí se silenció, gracias. Bueno, fantástico. Bueno, yo también hacía referencia al tema del Muladhara Bandha. ¿Vieron qué importante que es esa activación del periné? Porque, bueno, desde el plano energético del manejo de los chakras tiene todo un significado, ¿no? Pero también fisiológicamente tiene un correlato brutal, ¿sí? Los músculos del periné, que son, ¿dónde está mi pelvis? Son, digamos, los que unen el coxis, ¿se ve bien ahí? Sí. Los que unen el coxis con los isquiones y con el pubis, ¿sí? O sea, le dan la base al tronco, ¿sí? El complejo muscular que le da la base al tronco, ¿sí? Recibe toda la masa abdominal, ¿sí? Recibe todo lo que es los órganos intestinales, la vejiga, el útero, ¿sí? Y ya sabemos que cuando vos activás esos músculos, como cuando te aguantás para ir al baño, ¿sí? Cuando lo metés para arriba, el periné, por forma refleja se activa todo lo que es la musculatura abdominal, estabilizadora, que es el transverso del abdomen, el multifido del raquis, bueno, todo lo que vamos a ver en el módulo de columna, ¿sí? Pero fíjate cómo lo que decía la primera filmina de este científico que decía, pucha, nosotros nos matamos estudiando y hay gente que por prueba y error ya encontró el camino. Lo que pasa es que ahí está desestimando
los años y años, las personas y las generaciones que pasaron para poder sacar un conocimiento sólido. No es de un día para el otro que se inventó el yoga. Fueron seres y seres y seres carnalizados hasta que encontraron una forma de trabajar el cuerpo, con todas las variantes y con todas los también todas las líneas que se alejan de una práctica saludable, ¿no? Porque también la ciencia lo que te permite a vos es establecer, digamos, pautas de trabajo que te cuidan de no hacer lo que a vos se te cante. Eso, la ciencia tiene eso, ¿sí? El protocolo, el orden, el decir hasta acá. Lo nuestro no es así, pero ¿por qué? Podría ser un poquito así también. Un poquito para cuidarnos, ¿no? Para que no haya tanto de todo haciendo cualquier cosa. Bueno, entonces, y acá la llave maestra del complejo lumbopélvico, como decía Blanca, es el diafragma. Y es la respiración. ¿Sí? El diafragma es un músculo muy interesante, ¿sí? Que lo vemos acá en esta imagen. Fíjense cómo le da el techo al abdomen, ¿sí? Acá estaría el periné, ¿sí? Aquí abajo. Entonces, también le decimos diafragma al periné, como diafragma, el diafragma pélvico, también se le dice. Dia significa entre, ¿sí? Entonces, esta musculatura está entre el tórax y el abdomen. Por encima acá está apoyado el corazón, los pulmones. A la derecha está el hígado, en el centro está el estómago, y por aquí está el vaso con el páncreas, ¿sí? Toda la masa intestinal, y bueno, todos los órganos abdominales. Pero lo importantísimo es que la inserción del diafragma en la columna comparte inserción con el psoas, que es esta musculatura. Es decir, está directamente vinculado con la cadera, ¿sí? Y como los músculos estabilizadores de la columna, que son el transverso del abdomen, el multífido y todo eso, se insertan en estas vértebras, el músculo del diafragma es un estabilizador secundario. ¿Y qué pasa cuando tengo una persona con lumbalgia durante mucho tiempo? Lumbalgia crónica. Ya está demostrado que los músculos estabilizadores de la columna sufren y se fatigan rápidamente. Entonces el diafragma empieza a cumplir una función de estabilizador mayor a la que tiene que cumplir. ¿Se entiende? Y eso lo que hace es que tu capacidad respiratoria se vea disminuida. Porque cuando el diafragma se contrae y se aplana, se ubica por acá, el aire ingresa por los pulmones. Por eso es muy importante tener un abdomen muy inteligente, bien oxigenado, para poder tener una buena respiración. Y es importante respirar bien para poder ayudar a estabilizar la columna. Si yo hago apnea en mis posturas, yo bloqueo el complejo lumbopélvico y pierdo capacidad de acomodación. Acá lo vemos mejor. Fíjense los pilares del diafragma en Trikonasana, cómo participan en la flexibilidad de la columna. Y además, acá no se nota, pero en esta zona va a haber una musculatura que es la que inclina el tronco, que es el cuadrado lumbar, ¿sí? Va desde la cresta ilíaca a la parte inferior de las costillas, y el diafragma tiene inserción directa sobre esa musculatura también, ¿sí? Es decir, el diafragma es un músculo que está conectado aquí por delante con los abdominales, por detrás con el cuadrado lumbar, directamente con el psoas. ¿Se entiende? Es clave. Es el centro de todas las cadenas miofaciales. Así
Así lo han dicho varios autores. Ahí nace la división de las cadenas miofaciales. Bueno, ahí Silvia, la directora de la escuela, se está despidiendo porque tiene que ir a dar una clase. Bueno, Silvi, muchísimas gracias. Nos queda un ratito más. Y bueno, después la clase queda grabada para que la puedan ver. Me la piden por mail y se la mandamos, ¿sí? Yo después les dejo mi mail o está ahí también en el Instagram, como quieran. Va a quedar a disposición. Besos, Silvi. Abrazos para todos. Dale. Pablo, nos vemos. Bueno, bien, seguimos, gente. ¿Cómo vienen? ¿Venimos bien? ¿Se están durmiendo? Bien. Y la última parte de las claves es la conciencia de globalidad, ¿sí? Tener conciencia de la globalidad. Miren acá el maestro Iyengar. Fíjense lo que le digo, miren esta posición del pie, los apoyos activos permanentemente. Fíjense acá, abajo arco. Y todas las flechas acá lo que expresan, ¿no? Es las diferentes acciones conscientes que el maestro activa en las diferentes posturas. Fíjense acá las flechitas del tobillo hacia el suelo y su reacción hacia arriba. El pie desplegándose hacia adelante. Entonces, activar el cuerpo en asana es un gran recurso para encontrar la globalidad. ¿Sí? Pero además tenemos los ajustes, las activaciones musculares, la reacción del apoyo y el encadenamiento de los músculos. Esto en cada postura tiene que estar porque va a aumentar tu conciencia y va a aumentar la capacidad de entrar en yoga en cada una de las posturas. ¿Sí? Las asanas básicas que vamos a ver en el curso son estas. ¿Sí? Tadasana, Utkatasana, la silla, Vrksasana, el árbol, Virabhadrasana 1, Virabhadrasana 2, Balasana, postura del niño, Uttanasana 2, esta nunca la sé pronunciar, pero es la rotación acostado, el rayo, Urva, tampoco me acuerdo esta. Bueno, Trikonasana, la plancha, Bhujangasana, Adho Mukha, Adho Mukha, Garundasana y la plancha Palankasana, la plancha invertida. Cada uno de estos corresponde a un módulo, ¿sí? Las primeras al módulo de miembro inferior, donde vamos a ver anatomía y biomecánica del miembro inferior. Fíjense que están todas vinculadas al miembro inferior. En el segundo módulo veremos columna, ¿sí? Por eso vamos a ver todas estas posturas, ¿sí? Y en el tercer módulo vamos a ver miembro superior. Sí, así se va a estructurar el curso. Además, cada módulo vemos algo particular. En el primero vemos teoría del movimiento, en el segundo vemos sistema nervioso acompañado a columna, es decir, cerebro, los reflejos, cómo trabaja la información en el sistema nervioso, y en el tercero y último vemos fascia y cadenas miofaciales. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poquito de percepción, vamos a hablar un poquito de percepción de la unidad e integridad corporal, porque vieron que yoga significa como unión, y el cuerpo, justamente, es el lugar donde nosotros tenemos que sentir esa unión. ¿Sí? Después, cuando nosotros logremos la unidad corporal, se libera el espíritu para conectar con la unión trascendental. Esto pasa en todas las prácticas de yoga, a veces más, a veces menos, pero entrar en yoga es entrar en ese equilibrio que te genera el asana en todos los planos del cuerpo. No importa dónde coloques el asana.
si lo colocás más abajo, más al lado, pero si vos estás en unión, si estás conectado con todas las partes de tu cuerpo, vas a entrar en yoga, ¿sí? Pero, digamos, ¿esta unidad corporal es un mito o una realidad? Bueno, ya de alguna forma les fui anticipando que, claro, unión cuerpo, mente, alma, dice Blanca. Gracias por dejar sus mails, ¿sí? Después le vamos a estar mandando la información. La fascia, que es este órgano que nosotros tenemos, que los anatomistas del siglo XX la sacaban, no la tenían en cuenta, porque no le encontraban una función, pensaron que había que estudiar el músculo por separado, pero hoy en día estamos muy, muy atentos a cómo se estudian los cadáveres, ¿sí? Porque inclusive las conclusiones que está sacando la ciencia hoy son unas con cadáver vivo, con cadáver recién conservado, ¿sí? Se estudia recién muerta la persona, con unas técnicas especiales que te da una anatomía, y si dejas pasar mucho tiempo para estudiar el cadáver, la fascia, como está llena de agua, se deshidrata y no se puede ver. Entonces, hay mucha discusión sobre inclusive cuáles son las fascias que hay o que deja de haber por cómo se estudia el cadáver, ¿sí? No es tan fácil el mundo del estudio de la fascia. Pero fijémonos un poquito. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo o es el perro? Es el perro. Bien. Fíjense, esto es una foto microscópica de la fascia. Fíjense cómo son fibras de colágeno muy hidratadas. Esto es microscópico, ¿eh? Fibras de colágeno muy hidratadas en todas las direcciones, que justamente, si vos tenés una buena hidratación de la fascia, vas a tener un tejido que se desliza bien, ¿sí? Pero si vos no tenés una fascia hidratada, pasa lo que vamos a ver ahora a continuación. Pero ahora yo les digo, miren, este órgano, la fascia, además trabaja a nivel de la sensación del cuerpo, de la propiocepción, de la libertad de movimiento, protege el cuerpo de los golpes, porque debajo de la piel ya tenemos la primer fascia, que se llama fascia superficial, que es lo primero que te protege ante un impacto corporal, ¿sí? Regula la circulación de la sangre. Vos te das cuenta de lo que estamos hablando, ¿por qué? Porque según la tensión que tenga esta fascia, tus arterias y tus venas van a poder llevar más o menos sangre a una zona de tu cuerpo. O sea, es todo. Y además contiene el sistema de defensa. ¿Por qué? Porque los macrófagos, los linfocitos, que son el sistema de defensa, vieron ahora que está muy el tema del virus ahí, sabemos que nos tenemos que dosar los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son células o son proteínas que hay células que las generan, que llegan a matar a un virus. ¿Pero por dónde llegan? Llegan a través de la fascia. O sea, van entre la fascia, agarrándose del agua, moviéndose, para llegar a combatir el virus. Entonces, si yo tengo un tejido líquido, fluido, va a permitir que el sistema de defensa mío venga en moto de agua. Ahora, si yo tengo toda una congestión en el sistema, voy a tener los linfocitos T pasando como un machete por la selva, ¿viste? Y hasta que llega el virus, ¿se entiende la figura? Entonces es muy importante tomar agua, tener flexibilidad corporal y un montón de cosas, pues te van a favorecer el sistema de defensa.
Pero por supuesto tener un sistema emocional sólido que no te enferme de adentro para afuera. Eso también es muy importante, ¿no? Pero ¿qué pasa si una zona no tiene movimiento? Fíjense esto. No tiene movimiento, es decir, mucho, pero bueno, hay personas que hay zonas de su cuerpo que no mueven. Pero vamos a decirle hipomovilidad, ¿sí? Como decir, poco movimiento. ¿Está? La fascia, que rodea un músculo, que rodea un órgano, que rodea un vaso nervioso, un vaso de la circulación, se densifica, se pone densa, porque pierde agua. Y esa densificación va a producir una disminución de la adaptabilidad y de la elasticidad de la zona. Es decir, si yo tengo acá una cicatriz en la parte anterior del codo, por ejemplo, y yo no puedo estirar el codo porque no hice un buen tratamiento de mi cicatriz, por ejemplo, no puedo estirar el codo, va a haber toda una parte de mi musculatura, del bíceps, que no se va a estirar. Entonces, naturalmente, va a perder esta elasticidad y adaptabilidad. ¿Qué es adaptabilidad? Es la capacidad de adaptarse a diferentes longitudes. A eso me refiero. Entonces, eso va a generar un silencio en los usos neuromusculares y las terminaciones libres. ¿Qué son? Las, digamos, proteínas que informan al sistema nervioso de la posición del cuerpo. ¿Sí? Entonces, tengo menos movimiento, tengo menos información en el cerebro de movimiento. A esto se le llama vacío propioceptivo y esto trae una descoordinación del movimiento. Y esta descoordinación del movimiento trae menor movimiento. Y se genera todo este ciclo vicioso que nos va llevando a la rigidez. Piensen en una persona que trabaja en una computadora durante 10 horas por día. Sus caderas están flexionadas 10 horas por día. Si esa persona no hace Virabhadrasana, no hace Bhujangasana, la cobra, para extender la cadera y extender la columna, para compensar, naturalmente los tejidos de la parte anterior de sus caderas se van a densificar y va a perder movilidad con toda la, digamos, los problemas que eso te genera. Bien. Ya para terminar la charla de hoy, vamos a hacer un pequeño análisis biomecánico de una postura, ¿sí? Que, digamos, las personas que hagan el curso, nosotros lo vamos a estar haciendo de forma presencial. O sea, el curso tiene 3 módulos. Es el primer módulo de miembro inferior y teoría del movimiento, el segundo módulo de miembro de columna y sistema nervioso, y el tercer módulo de miembro superior y fascia, ¿sí? Y, ¿qué les iba a decir? Y cada módulo mensual lo dividimos en 2 reuniones de 3 horas más o menos cada una, para que no sea muy denso. Si antes lo dábamos presencial 6 horas, y ahora lo vamos a hacer así. Porque la verdad que la parte teórica se puede manejar tranquilamente virtual, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y la parte práctica, vamos a hacerlo presencial dentro de los límites que nos permitan. O sea, si son 10 personas, serán 10 personas presenciales, pero el resto lo puede hacer virtual. Porque nuestras cámaras van a estar filmando todo lo que pasa en el salón. O sea que vos lo vas a poder estar practicando en tu casa y yo te voy a poder estar corrigiendo en tu casa.
no va a haber problema. Digamos, que no puedas acceder a lo presencial porque te querés cuidar, porque el cupo está completo o porque vivís lejos, no es un limitante para realizar la formación, ¿sí? Así que, en principio, las 10 primeras personas que reserven su cupo presencial, lo vamos a respetar, ¿sí? Y vamos a tratar de que si no nos permiten más de 10 personas, el próximo módulo, si alguien quiere venir presencial, alguna de las personas que hizo presencial el primero ceda su lugar a un compañero o a alguna compañera para que podamos experimentar todos lo presencial, ¿sí? Así que bueno, eso es un poquito cómo nos vamos a manejar. Ahora vamos a ver este análisis biomecánico, que ustedes, todos los análisis biomecánicos los van a tener en formato de PDF, ¿sí? Cuando inicien el curso van a tener todo el material bibliográfico en formato PDF y además le va a quedar a disposición el formato virtual durante un tiempo determinado para que puedan aprovechar, ¿sí? Bien, vamos con el análisis biomecánico. Uttanasana 2. ¿Sí? Bueno. Uttanasana 2 parte desde Tadasana, la postura de parado, ¿sí? Con todos los ajustes de Tadasana, ¿sí? Que son un montón. Para mí es la postura más importante. Hacer un buen Tadasana justamente es la base de todas las bases. Es estar bien parado, bien activado, bien activada, para que vos puedas organizar tus movimientos y el pasaje de una asana a la otra, ¿sí? Con proyección al suelo, con ajuste abdominal, con activación de la cola, ¿sí? Y acá ya cuando vamos al rayo, ¿sí? Y elevamos las manos, después, por supuesto, activando la columna dorsal, activando los flexores de hombro, ¿sí? Como el deltoides, ¿sí? Abriendo el pecho. Después vas a iniciar el descenso, pero fíjate, el descenso trata de ir manteniendo la curvatura lumbar en primer medida, ¿sí? Naturalmente, todo el descenso de la columna va a ser controlado por, desde el suelo, la activación de la planta del pie, de los gemelos, de los isquiotibiales, que van a permitir, ¿dónde está mi? Que van a permitir que a medida que vos, ¿sí? Vayas flexionando la cadera, fíjense, estos huesos se elevan, ¿ven? Estos son los isquiones. Acá llegan los isquiotibiales, ¿sí? Que van desde los isquiones hacia la tibia y el peroné abajo, los posteriores le dicen en el gimnasio, ¿sí? Entonces, de la flexibilidad de los isquiotibiales, lo vimos en el complejo lumbopélvico, va a depender de que vos puedas flexionar bien la columna. Flexionar, bien las caderas y no exijas la columna. Hay mucha gente que se traba acá y flexiona, va a la pinza, a Uttanasana 2, flexionando la columna. Y eso no está bien. Si yo tengo un alumno que no puede flexionar más su cadera, tengo que hacer posturas que liberen los tejidos de la parte posterior de las piernas, de los muslos, para que se pueda flexionar bien la cadera. O tengo que apoyarle las manitos en una silla y que haga una pinza a medias, ¿se entiende? Pero que el complejo lumbopélvico esté bien organizado, pues si no, no va a lograr la postura. Va a lograr una pinza con una joroba terrible y se va a lastimar, ¿sí? Sobre todo corre riesgo de producir alguna hernia de tipo discal. ¿Sí? Y bueno,
naturalmente acá la columna se está flexionando, las vértebras se van flexionando, y todo el control de los músculos extensores de la columna, ¿sí?, va a permitir que sea ordenado el movimiento, coordinado, gentil, para que la persona tenga conciencia de la activación, ¿sí? Por eso yo con el Yoga Flow, todos esos tipos de yoga que son muy entretenidos, digo, están buenos, pero medio fitness, ¿no? Como pero si vos querés practicar bien ese tipo de yoga, las posturas básicas en contemplación tienen que estar muy, muy seguras, muy bien realizadas. Para mí, desde mi punto de vista de querer hacer las cosas bien con respecto a los ajustes corporales. Pero bueno, básicamente aquí, entonces, la libertad de los isquiotibiales me va a permitir que la columna se flexione bien, que la cadera se flexione bien y que la columna se flexione lo que corresponde, ¿sí? Pero además hay otro detalle en esta postura que es muy importante. A medida que vamos bajando, los isquiones, estos, ¿sí? Miren, estamos viendo la pelvis desde atrás. Hay un comando que es muy interesante, que es decirle a tu alumno que abra los isquiones. Es decir, que este isquión se vaya para acá y este para allá, ¿sí? Ese comando lo que va a hacer es relajar el periné, y a través de la relajación del periné voy a lograr más relajación en la cintura, en las acroilíacas, que son estas articulaciones de acá. Me va a liberar movimiento y me va a relajar las caderas, ¿sí? No es lo mismo que hacer Utkatasana, la postura de la silla, donde yo el periné lo tengo que sostener. ¿Se entiende? Porque estoy en otra energía corporal, ¿sí? Pero es muy importante, pruébenlo. Si ustedes hicieron esta postura, yo sé que todos la han hecho. Si nunca te dieron este comando, probá a medida que vas bajando, abrir tus isquiones. Vas a ver cómo se te acomodan las rodillas, cómo se te acomodan las caderas, ¿sí? Tengo un mensaje aquí. A ver. Acá me pregunta Flavia, ¿cómo abrís los isquiones? Bueno, ahí, Flavia, te tengo que decir que hay ejercicios para sentirlo. O sea, si vos no tenés conciencia de cómo manejar tu periné, no vas a poder hacer lo que yo te estoy pidiendo, ¿sí? Pero si yo detecto en un practicante que no puede recibir ese comando, lo voy a invitar a hacer ejercicios de periné para que para no hacerme el misterioso, ¿viste? Si podés investigar el gesto de la danza clásica del plié, se escribe así, P-L-I-E, el plié. La danza clásica labura mucho el tema de la apertura de los isquiones, porque necesitan mucha apertura de isquiones para generar grandes aperturas de cadera, ¿sí? Pero es importantísimo tener conciencia. Trabajá Muladhara Bandha, entendé Muladhara Bandha y vas a aprender a manejar mejor tus isquiones en la práctica, ¿sí? Y hay otro ajuste que es muy interesante en Uttanasana 2, que es al final de Uttanasana 2, cuando vos llegás a tu punto, digamos, máximo, que en este caso de esta practicante es aquí, es total, es un Uttanasana de libro prácticamente. Lo que vos tenés que hacer es tratar de subir un poco los muslos.
activar el cuádriceps, además de proyectar los talones hacia el suelo. Porque el cuádriceps, al ser el músculo que es, digamos, antagonista del isquiotibial, te va a dar una sensación de estabilidad brutal, pero además va a generar más relajación de la parte posterior de las piernas, ¿sí? Por un mecanismo reflejo. Entonces, ese ajuste es muy importante. Y después hay otro detalle de la estabilidad y del equilibrio de Uttanasana que es fundamental, que es que el peso tiene que estar en los talones, gente. Porque si yo el peso lo pongo en la punta de los pies, si yo el peso lo pongo acá en la punta de los pies, se me va a activar toda la cadena posterior y me va a bloquear el movimiento de la cadera. ¿Se entiende? Entonces, los piecitos acá tienen que estar apoyados en su mayoría sobre los talones, lógicamente con contacto de la raíz de los dedos y con una sensación de proyección de los dedos hacia adelante, ¿sí? Para que la planta del pie esté activa pero relajada, esté consciente pero no tensionada, porque la planta del pie, a través de la fascia, de los músculos plantares y de los gemelos, naturalmente se continúa con los isquiotibiales, y si yo llevo el peso a la punta de los pies, se va a activar y me va a bloquear la cadera. Bueno, un poquito así es el análisis biomecánico que hacemos de cada asana. No nos metemos en el detalle de cómo está la articulación, ¿sí? Lo que sí les voy a contar, naturalmente, son los límites que yo veo en las posturas. ¿Qué las limita para que ustedes puedan trabajarlas y puedan progresar personalmente y con sus alumnos en las posturas? Bueno, ¿alguna pregunta? Ahí estamos todos. Ahí estamos. Bueno. ¿Cuándo empezaría, Pablo? El curso empieza el 17 de julio. ¿Sí? El curso empieza el 17 de julio. Anoten mi mail directamente y así yo les mando la información también por si quieren hacerlo de esta forma. Yo igual a los que me mandaron el mail se las voy a enviar. Igual todos se comunican para lo que es el ingreso al curso, se comunican todo con Arohan. ¿Sí? Mi mail es veresquinesio@gmail.com. Y bueno, el primer módulo lo hacemos el 17 de julio. Déjenme ver si estoy bien con las fechas. Es sábado, sí. Sí, el otro sábado es libre y el otro sábado es el presencial. ¿Sí? Pero es 1 de mayo, ¿no importa? No, perdón, estoy mal. 7 de agosto sería, ¿no? A ver, No. 31 de julio. 31 de julio. El tercer módulo creo que cae en 2 meses diferentes nada más. Que cae el julio, agosto, digamos, el último módulo del tercer módulo cae el primer día de octubre, creo. Pero es así, es como un sábado a mitad de mes, el otro sábado no se cursa y el otro sábado hacemos el presencial. Esa sería el diagrama del curso. Serían 6 sábados entonces.
6 sábados en total, exacto. De 3 horas más o menos. Yo quería hacerte una pregunta. Sí, claro. Con respecto a la pinza, ¿no? Y a la estabilidad. Sí. Que hablabas de, bueno, yo siempre a mis alumnos les digo que traten de llevar el peso, de sentirlo en todas las plantas de los pies, ¿no? Sí. Y pensaba en la flexión de las rodillas, porque hay mucha gente que recién comienza y le falta esa estabilidad. Sí. Y bueno, siento que flexionando un poco las rodillas y activando las piernas como que obtienen más estabilidad. Sí. ¿No? Sí. Bueno, eso es un camino inteligentísimo de adaptación de una prepostura. Eso es una prepostura, en definitiva. ¿Sí? Pero ahí lo que es muy interesante que vos vas a poder descubrir es poder diferenciar. Las personas que no pueden bajar porque tienen verdaderamente tensión en la parte de atrás de las piernas, o las personas que no pueden bajar porque el centro de su cuerpo, el complejo lumbopélvico, los abdominales, los músculos de la columna, no están coordinados. ¿Sí? Y si vos no tenés una buena estabilidad lumbar, lo que va a pasar es que tus glúteos y tus isquiotibiales no van a estar trabajando bien y se tensionan antes de lo que se tendrían que tensionar. ¿Sí? Te soy concreto, mirá. Vos a esas personas las acostás boca arriba en el suelo y le levantás la pierna, le levantás las dos piernas, ¿sí? Con los tobillos a 90 grados. Y si esa persona más o menos llega a los 90 grados, quiere decir que la elasticidad de las piernas no es el problema. Bien. Sin embargo, vos te vas a encontrar con que hay personas que tienen esa elasticidad, pero no pueden bajar. Sí, hay muchos que es por la columna también, o Claro, por la cadera. exacto. Ahí lo que tienen es que no controlan la flexión de la cadera por múltiples causas y te están limitando un movimiento por una cuestión de coordinación y no por una cuestión de limitación. Entonces, vos por más que les tire los isquiotibiales, les estire la parte de atrás de la pierna, si vos no le enseñás a controlar el tronco y el complejo lumbopélvico, esa persona no va a tener éxito, inclusive se puede lastimar, porque va a estar generando más carga sobre una columna que de alguna forma no está trabajando bien, Victoria. Generalmente la gente cuando comienza tiene esa joroba que decís vos en la pinza, sí. Gran joroba. Yo cuando arranqué me pasaba exactamente lo mismo hasta que aprendí a acomodarme toda. Bueno, yo lo que hago es trabajar mucho la prepinza para enseñarles a sentir la alineación de la columna y sentir la cadera, ¿no? Bueno, ese sentir la alineación de la columna es un entrenamiento de la musculatura paravertebral fundamental para que después pueda hacer cantidad. Virabhadrasana 3, por ejemplo, que es ese guerrero con los brazos hacia adelante y una pierna levantada. Sí. O cantidad de posturas que son que necesitan la activación de la musculatura paravertebral. Por eso las bases de las posturas básicas nos permiten armar bien la tierrita para que pueda germinar una buena planta de la práctica, digamos, ¿no? Pablo, una consulta respecto a lo que te preguntaba Victoria, como para trabajar lo que es la columna, ¿no? La flexibilidad de la columna. En ese caso, ¿quién habla? Perdón, Blanca. ¿Blanca Benítez? Sí, exactamente. En ese caso, ¿se podría llegar a trabajar con el gato o con la postura de la cobra, como para poder trabajar la flexibilidad de la columna? Sí, digamos, obvio. Obvio, pero ojo,
digamos, todas las movilidades de la columna van a ayudar. El tema es cómo esté dispuesta esa asana, ¿sí? Viste que gato contento, gato enojado es más un ejercicio de movilidad. No sé cuánto es un asana en realidad. Es algo, yo no, en los libros que estudié, no estudié gato contento y gato enojado como asana. Tal vez alguien sí, vieron que es muy amplio el mundo del yoga. Es un ejercicio de movilidad muy general, que es fantástico, de verdad que es fantástico, bien realizado. Pero justamente gato contento, gato enojado te trabaja la movilidad de la columna en rangos medios, no son rangos máximos de movimiento. Ahora, la cobra... Por eso te decía, por ahí decide complementar, digamos, ambas posturas, ¿no? Esto de la cobra, que trabajás la zona media, la zona lumbar, y en lo que es la postura del gato, trabajás, digamos, la parte alta de lo que es la columna, ¿no? Sí, pero ojo, Las dorsales. Gato contento, gato enojado trabaja desde lo glúteo, hasta lo cervical. Trabaja toda la cadena posterior alta, digamos, desde lo glúteo a lo cervical. Cuando vos haces gato enojado, gato contento, contraes toda la columna, va todo a extensión. Cuando vos haces gato enojado, contraes toda la cadena anterior, o sea, todo abdominales, apretás la cola, ¿sí? Cerrás la garganta. Entonces es todo, pero sí, lo que yo te quería decir es eso, que sí, que sirve, que es muy bueno, sobre todo porque son rangos medios. Pero ahora cuando vos te vas a Balasana, por ejemplo, a postura del niño, y cuando vos te vas adiós, Sergio, que andes bien, y cuando vos te vas a la cobra, ahí estás trabajando rangos máximos de flexión de columna y de extensión de columna. ¿Se entiende? Ahí sí, tenés que tener cuidado de que todas las estructuras que participan en la postura estén libres para no generar sobrecarga. ¿Me explico? Yo creo que en vez de trabajar el gato es como gato contento y gato enojado, es como que estás masajeando, ¿no? Toda la columna. Si no trabajar. Sí, es como que la preparás, digamos, es como que haces un precalentamiento con la columna para poder después realizar la postura de la pinza. Digamos, yo por lo menos lo propongo en ese sentido, ¿no? Como un precalentamiento de lo que es una preparación de la columna. Totalmente de acuerdo con eso. Y activás la propiocepción también. Claro, activás es eso. Activás la sensación, ¿no? La sensación de esa musculatura. Uh-huh. Y además activás el empuje de los apoyos de las manos, que es muy importante. Empezás a empujar las manitos también. Y después vos haces una domuca, o sea, una postura de... Claro. Y ya tenés como un poquito de tono estabilizador en la musculatura del hombro. Porque cuando la mano se apoya en el suelo, se estabiliza el hombro. ¿Me seguís? Descargas fuerza también. Exactamente. Obvio, tal cual. Para trabajar esas flexiones estaría bueno como cobra y montaña domuca, ¿no? Hacer así contraposturas, o cobra, conejo. Claro, desde ya. Bueno, armar una práctica balanceada también es un desafío, ¿sí? Para poder evitar sobrecargas, ¿no? Con posturas, contraposturas Sí, y variantes en las mismas posturas, porque muchos no llegan a hacer una pinza, pero podés quedarte en la prepinza para ir trabajando. Exacto. Bueno, ¿algún comentario más? Consulta, sí, otra consulta respecto a la pinza, ¿no? ¿Vos qué crees que es conveniente empezar a trabajarla desde el suelo o de pie? Esto de, digamos, corregir primero los apoyos, ¿no? 100% de pie. Pero te voy a explicar por qué. Porque el complejo lumbopélvico es mucho más fácil
controlarlo de pie que sentado o sentada. Claro. Salvo que vos acomodes muy bien la cola con elevación, con tacos, o que acomodes la extensión de las rodillas manteniendo flexión de rodillas, ¿sí? Pero en la pinza en general, para mí, la postura de parado es mejor. No es que es mejor, es más fácil de controlar, ¿sí? Pero Bien, antes de esas dos cosas, yo trabajo mucho lo que es la conciencia de la movilidad de la pelvis, ¿sí? Los controles de la pelvis, que es un trabajito que vamos a ver en el curso, que son ejercicios de control pélvico en las tres dimensiones, ¿sí? Inclinaciones, rotaciones y flexiones y extensiones de la pelvis, ¿sí? O anteversión y retroversión, para que la gente tenga plena conciencia de cómo mover esa zona, porque si vos no sabés mover el complejo lumbopélvico, no podés hacer ajustes. ¿Sí? Muchas veces pasa eso. A muchos hombres les cuesta más eso que a las mujeres. Por Sí, ahí, ¿no? A los hombres nos cuesta más. Les cuesta más llegar ahí. Y sí. Bien, ¿y qué sucede con aquellas personas que por ahí, digamos, tenés que hacer más un trabajo asimétrico, ¿no? Esto es, si tienen algún desvío de columna y por ende, digamos, no tienen bien alineada su cadera. ¿Cómo haces? ¿Trabajas con flexión de rodilla, de aquella pierna que por ahí esté más larga que otra? ¿Cómo lo trabajas? Bueno, lo importante es que la estabilidad esté en la pelvis. Si vos conseguís estabilidad en la pelvis, ¿qué quiere decir? Digamos, las crestas ilíacas, ¿me ven, no? Porque sí. yo no me estoy viendo, se me fue mi imagen, perdón, que sea medio... Sí. Me quiero ver porque si no, no tengo referencia de lo que hago. Si vos tenés la pelvis así, tenés que hacer todo lo posible para tenerla ahí, ¿me entendés? Claro, si no está rotado. Claro, si vos la tenés medio rotada, bueno, tratar de acomodar la rotación de la pelvis, pero que no se te vayan los hombros. O sea, la base siempre es la pelvis, porque es la base de la columna. Ahora, si esto significa tener que flexionar una piernita un poquito, ponerle un taquito, o estirar menos una pierna que la otra, ahí cada uno después le encuentra el detalle a cada persona, porque es imposible que yo te dé una receta que sirva para todos, pero te puedo dar esta referencia, ¿se entendió? Ah, seguro. Sí, perfecto. Pablo, yo te puedo preguntar, por ahí no viene al caso con esto, pero con el tema de la presencialidad, ¿dónde es? Perdón que pregunte, yo soy de Capital, pero no sé si... Sí, es en Berazategui. Porque me reinteresa el curso, Genial. pero... ¿Dónde vivís? Capital. O Sí, sea, yo soy del barrio de Caballito, así que... ¡Ay, bien! Ahora vivo en Berazategui hace muchos años. Ah, bueno. Pero Berazategui es muy fácil de llegar, tanto si tenés auto o si tenés tren, es muy fácil de llegar. ¿Sí? Agarrás la autopista Buenos Aires-La Plata y tenés... No, conozco. Viví en Avellaneda, así que toda la zona sur la conozco bastante. Ah, bueno, entonces estás a 17 minutos de autopista y la bajada de la autopista estás a 5 minutos de la bajada de la autopista. Es muy fácil llegar. Yo, mira, a ver, perdón, que interrumpa esto. Y le digo, por el momento no me animo a hacer presencial, pero quiero hacerlo virtual. Por ahí una presencialidad, si alguien puede ceder, yo no tengo problema. Voy con lo virtual, que me manejo bastante bien, gracias a Dios. Sí. Todos empezamos a manejarnos mejor con eso. Y hasta que no tenga las dos vacunas es como que no quiero, ¿viste? No sé por qué. Yo ya tengo las dos vacunas, porque como soy... Claro. Tengo tal vez esa ventaja. Pero sí, lo charlamos, no hay ningún problema. Dale. Me tengo que ir, ¿sí? Sí. Tengo que acompañar a una persona que se va a vacunar, así que estamos ahí hasta las 12, tenía dispuesto el tiempo. Les agradezco muchísimo, espero que les haya servido, que les haya gustado, ¿sí? Y bueno, queda un tiempito más para que tomen la decisión a ver si se quieren anotar, y nos vemos pronto,
¿sí? Me pueden dejar dudas y consultas también al Instagram o mandarme al mail, lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Hasta la próxima, besos. Nos vemos. Adiós. Chau, chau. Gracias.